Muchas gracias por la presencia. Sé que fue un día medio complicado climáticamente, a lo mejor porque uno no sabía que podía llover más o menos. Teníamos mucha esperanza que llovieran aunque sea 30 o 40 milímetros, 50. No sé qué está pasando, pero se demora. Dios quiera que en algunos lugares haya sido así, que le haya caído un poco de agua. Bueno, nuevamente estamos con la presencia del doctor Néstor Sarmiento, técnico de INTA, que está trabajando hace mucho tiempo sobre este tema de la garrapata y todos los productos relacionados con ello. Que esta charla, además de dar la casa, la va a dar también en Feliciano y La Paz, en el marco de las sociedades rurales. Lo escuché a Sarmiento que había un cuarto lugar hoy, no sé dónde es. Pero bueno, creo que es interesante. Están unos amigos que son, hay un amigo que es de Rafaela, un colega, Mangol, también por ahí, no sé, doctor Mangol, por dónde anda usted, allá está. Un amigo también que conoce el tema de garrapata, que trabaja en el Inter Rafaela. Bienvenido sea eso. Yo creo que es muy interesante que podamos discutir estos temas. La problemática existe, la problemática está presente, la sequía nos complicó más la vida, dramático, porque es complicado trabajar con los animales en el estado que tienen, vender y trasladar a Hacienda es problemático, así que todo lo que podamos aportar, por favor, en beneficio de tener solución a esta problemática que tenemos, bienvenido sea. No siempre vamos a coincidir, con la postura que podamos tener, porque este es un proceso biológico, no es matemático, pero es interesante que estos conocimientos los discutamos, los tengamos en beneficio de solucionar el problema. Este es un gasto enorme que hace el productor para poder luchar contra la garrapata y los inconvenientes que le trae vender y trasladar las haciendas. Esto lo sabemos. Y es un gasto, porque cuando uno hace una inversión en otros productos, como por ejemplo un antiparasitario, un calcio, un sal mineral, un alimento balanceado, es otra cosa. Eso le trae un beneficio directo. Esto, la verdad, es un gasto, no es una inversión. Y eso yo lucho en lo posible. Trato de luchar en lo posible para que este gasto se reduzca en lo que se pueda en el campo y si es posible que lo podamos hacer desaparecer. Y digo esto porque hay por ahí algunos comentarios como que a uno le interesa, tiene una veterinaria, trabaja con laboratorio. Estos comentarios la verdad me dan tristeza porque no puede ser así. Si hay algo que nos puede beneficiar es despachar, vender, atender al productor agropecuario vendiéndole cosas o prestando servicios profesionales que le traigan beneficio. El tema de la garrapata no nos trae ningún beneficio ninguno. Así que siguiendo con el tema, le agradecemos a Betanco, Pablito, a Betanco, porque es parte, digamos, del trabajo que hacemos con el laboratorio y Veterinaria Hernández, y bueno, y el INTA en estas circunstancias. Bienvenido sea y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. No me esperaba tanta gente. Realmente contento de estar nuevamente por acá. Y digo nuevamente porque estuvimos ya hace 2 años también con una concurrencia bastante importante. Nos demoramos un poquito en la ruta y un poquito porque no encontramos la presentación. Gracias a Betanco, gracias a la Sociedad Rural y a Veterinaria Hernández por permitirnos tener este encuentro. Y bueno, tratar de contarles un poquito en qué andamos, qué estamos viendo desde INTA. Yo vengo desde el centro de la provincia de Corrientes, del INTA de Mercedes. Recién hablaba nuestro principal de Veterinaria Hernández sobre la presencia del doctor Mango, un histórico del estudio de la garrapata en la Argentina, así que debería estar él acá y no yo, pero bueno, lo vamos a usar para consultarle de paso ya que está acá con nosotros, ¿no? Así que, bueno, estoy transpirando, pero arrancamos. Bueno,
Este tema de la garrapata ha dividido el país en dos zonas bien delimitadas, digamos, que eran tres, pero ahora son dos. Este es uno de los últimos mapas de SENASA respecto a esta problemática. Que marcaba dos zonas. Una zona al norte, una zona se llama de control, que es una zona con garrapatas, que incluye a todas las provincias que están acá, inclusive a Corrientes en su totalidad, y una zona sin garrapatas que está al sur de la zona norte, ¿no? Y bueno, esto genera problemas cuando los animales vienen de esta zona a esta zona por problemas de mortandad por la tristeza, y cuando vienen de esta zona a esta zona por el tema de la infestación de campos libres. Entonces es todo una problemática para el país. Esta zona más o menos coincide o se adapta un poquito a un mapa del doctor Navas que se publicó ahora en este año, que habla de la zona ecológicamente apta para la garrapata, en donde incluye a toda esta zona y un poquito el norte de Entre Ríos como una zona de buena actitud ecológica para los ciclos de esta garrapata, ¿no? Bueno, cuando hablamos de garrapata del bovino, esto es de la provincia de Corrientes, pero las mismas especies están presentes en la provincia de Entre Ríos, incluso alguna más. Nosotros en Corrientes tenemos siete especies de garrapatas que parasitan al bovino. De esas 6 que están ahí, que no son la garrapata común del bovino, hay un manual de la Fucosa donde habla de ixodes. No sé, Atilio, ixodes era una especie de ixodes que podría estar parasitando bovinos también acá en la provincia de Entre Ríos, pero bueno, sería una más a estas 6 que son garrapatas que están en el ambiente natural, digamos, de campo, que pertenecen a especies silvestres como los ciervos, los carpinchos, los zorros, el perro, incluso el perro del campo, y hay como un intercambio de garrapatas entre esas garrapatas que se le suben a la vaca y la garrapata de vaca, que puede en algunas ciertas ocasiones parasitar también esas especies silvestres. Conocer esto nosotros siempre en Corrientes hacemos mucho hincapié, porque así cuando son grandes es más o menos fácil darse cuenta, y el garrapatero le decimos nosotros, no sé si se usa ese término acá, pero en Corrientes el garrapatero es una profesión propiamente dicha, y el tipo que dice con orgullo: yo soy garrapatero, que es generalmente el paratécnico que hace los despachos de tropa, tanto de SENASA como de los entes sanitarios, ¿no? Él sabe, las migas así a simple vista te dicen: este es el carpincho, este es el ciervo, cuando son grandes, pero cuando son algunas de ellas parasitan también al bovino en estado de larvas, y cuando son larvas es imposible darse cuenta a simple vista si es la garrapata del bovino o es otra, ¿no? Eso por ahí es importante cuando se hace un rechazo de alguna tropa por encontrar garrapatas en estados más inmaduros, digamos, de poder identificar bien qué especie es, porque la única que está legislada es la garrapata común del bovino, ¿no? Todas las otras no hay legislación, no correspondería, por ejemplo, una devolución de una tropa si se confirma que no es la garrapata común del bovino. Esa problemática suele pasar cuando son larvas las que se encuentran parasitando. Y la otra cosa interesante de conocerlas es el hecho de que 3 de ellas por lo menos están involucradas en la transmisión de agentes patógenos a las personas, digamos, ¿no? Que en muchos casos a veces se presentan como una enfermedad benigna, y en otros casos, y puntualmente haciendo referencia a esta garrapata que se llama Amblyomma sculptum, que era una garrapata que era común en el norte del país y que hace un par de años ha colonizado la totalidad
de los departamentos del centro, del norte y del sur de la provincia de Corrientes. No sabemos por qué, pero está en todos los departamentos, ¿sí? Parasitando principalmente los cerdos salvajes, búfalos y otras, y a los humanos, ¿no? Por supuesto, la gente que anda por el campo. Y ella es responsable, por ejemplo, en el norte del país de la forma más grave de estas enfermedades que se llaman fiebres manchadas. Incluso hay personas que han fallecido en el norte a causa de la picadura de esta garrapata, que todavía no está en Entre Ríos, pero sí está, por ejemplo, en Goya, en Sauce, muy cerquita de acá, ¿no? Y habría que estar atento a la presencia de ella. Y bueno, se parasita en gran medida a los bovinos que encontramos. No es que tenía uno o dos, sino que tenían una gran parasitación. Bueno, y la garrapata del bovino a veces uno la puede encontrar fácilmente en los equinos. Actualmente en Corrientes no hay campo que no tenga equinos con garrapatas, siempre puntualmente, no es en todos los equinos. Son 2 o 3 caballos que la gente de campo dice, estos están siempre con garrapatas. Y bueno, ya como ven acá, es una teleogina que ya ha logrado estar en la fase final de su ciclo evolutivo, ¿no? En Corrientes también, en las majadas de caprinos que tenemos, es común encontrarla, en ovinos, en esquila, ¿sí? Ya estado de teleogina, ya el estado final del ciclo parasitario, bien gorditas y brillosas. En búfalos, nosotros Corrientes puntualmente es una de las principales provincias productoras de búfalos, y los búfalos son cada vez más parasitados por esta garrapata. En los búfalos hay una reacción inmunitaria en la piel que atenta con el desarrollo de grandes parasitaciones. Sin embargo, los buceros, que le dicen los búfalos más chiquitos, digamos, y ahí se suele encontrar teleoginas con frecuencia, no tanto en la categoría recría ni en los adultos. Búfalos. Esto es un pedazo. No pasa nada, ¿sí? Gracias. Esto es una porción de cuero de ciervo de los pantanos. El INTA está cerca de la Reserva Iberá, donde hay una gran proporción de ciervos de los pantanos, ¿no? Y ellos son fuertemente parasitados por la garrapata, fuertemente, al igual que una vaca, digamos. Cada vez que encontramos un ciervo de los pantanos parasitado, es impresionante la cantidad de garrapata de bovino que tiene, altas cargas. Ven acá, por ejemplo, entonces, igual que una vaca la parasitación, ¿sí? En el caso del ciervo de los pantanos. Bueno, esta garrapata del bovino se sube al bovino en este estadio, que es un estadio de larva, muy chiquita, del tamaño de la cabeza de un alfiler, y ahí empieza a succionar sangre. Succionar sangre, y al cabo de unos días se convierte en esto que tenemos acá, que tiene más de 1000 veces su tamaño original, bolsita llena de sangre. Realmente cuando uno pisa una garrapata es pura sangre, y eso ocurre en un lapso más o menos de 23 días, ¿sí? Desde que ella sube hasta que se convierte en esa bolsa llena de sangre. Esa succión de sangre, cuando hay un desmadre en el tema de garrapata y se descontrola todo y se va al diablo todo, provoca grandes daños a la ganadería, y puntualmente los animales les envía la pérdida de peso, la ganancia de peso de los animales, ¿sí? Hay un estudio de INTA Rafaela para la provincia de Corrientes que se habla de cuántos kilos son los que se pierden en animales de recría cuando la garrapata no está controlada. Y ese trabajo, realizado en 2 o 3 campos también en el Chaco, habla de 20 a 40 kilos por animal por año en animales de recría que se pierde
por esta acción hematófaga de la garrapata de succionar sangre y afectar la ganancia de peso de los animales, ¿no? Imagínense la pérdida que eso significa si uno le pone un precio al kilo de carne. Y a su vez, cuando ella se cae, esa pequeña herida o microtrauma que deja en nuestra región es fácilmente colonizada por la mosca de la bichera, ¿sí? La miasis, que se dice técnicamente, que es la bichera, y eso genera toda una problemática asociada también de daño, de perjuicio a los cueros, en los sistemas extensivos. Esas son larvitas que se alimentan de tejido vivo, que si uno no las ve, todos los días se va agrandando y por ejemplo en ovinos, una bichera puede matar a un ovino, ¿sí? En el bovino no, pero genera grandes lesiones que en un tiempo fueron importantes por el perjuicio que se le producía también a los cueros, aparte de la picadura de la garrapata y en el daño de los cueros. Y un daño aún mayor que tiene la garrapata es la transmisión de hemoparásitos, puntualmente babesiosis, pero han salido 2 trabajos este año que hablan de cómo, si bien ya se sabía que la garrapata tenía cierta manera de poder transmitir anaplasma a través de los machos, hoy se ha descubierto por lo menos 2 papers que salieron este año de otras formas de que ella tiene de poder transmitir anaplasmosis, o que podría transmitir anaplasmosis. Eso complica un poco más el panorama, ¿no? En nuestra zona, a 150 kilómetros de acá, la tristeza representa la primera causa de mortalidad bovina. El 80% de las vacas o de los brotes que atendemos de mortandad bovina en nuestra región son debidos a babesiosis y anaplasmosis bovina. Nosotros tenemos un promedio anual de 25 a 30 brotes anuales, y el año pasado pasamos los 120 brotes. Este año, en lo que va del año, vamos 160 brotes y estimamos que vamos a terminar el 2023 con más de 200 brotes confirmados por diagnóstico, y brotes son brotes de grande mortandad, no son brotes de 1 o 2 vacas que se murieron a causa, ¿no es cierto?, de este parásito. Entonces, es malo por donde lo miremos, digamos, ¿no? Y hay que atender todas las pérdidas que ella causa. Esto es lo que les decía. Esto es donde nosotros tenemos en Corrientes, por ejemplo, la dispersión de los brotes de babesiosis y anaplasmosis, muy cercano, muchas consultas de felicianos con una gran problemática de mortandad, tanto por babesiosis como anaplasmosis, ¿no? Pero la estamos pasando realmente muy mal a causa de los brotes de la tristeza. Bueno, todo lo que decía de un descontrol de la carga de garrapata, esas heridas que se hacen, que son fácilmente colonizadas por las larvas de las miasis, de la bichera, grandes parasitaciones. Esto es común de ver en el norte de Corrientes. Esta foto es de julio de este año. Este año estamos teniendo algo atípico en cuanto a temperaturas que no hemos visto en los últimos 20 años más o menos, que los ciclos de esta garrapata son muy dependientes de la temperatura y de la humedad ambiente, ¿no? Y por ejemplo, para un huevo de gallina, ¿en cuánto eclosiona un pollito? 21 días. Generalmente en el verano, en enero, un huevo de garrapata en 25 días, 30 días de eclosión, y en los meses más fríos... Bien, acá estamos. Acá está la charla sobre la garrapata, pero vamos a salir afuera para hablar por acá con Gustavo Lázari, ¿no?, que nos va por acá. Así podemos hacer eso mientras allá se está llevando a cabo la charla sobre garrapata, con la atención de todos los productores. ¿Será Gustavo? Por acá, por favor. ¿Cómo le va? Lo vamos a saludar acá. Lo vamos a poner ahí un poquito, lo vamos a molestar un poquito. Bueno,
Gustavo Lázari está por ahí, es economista, va a ser parte de lo que es otra de las charlas que se va a dar con un tema sumamente candente, y este sí que le interesa a doña María, a don Juan, a la sociedad en general. Un poco nos hace acordar, porque sabemos sus orígenes, también se nos ha dicho acá, se nos ha contado, sí, de su mamá, doña Alita de Lázari, aquel recuerdo que todos tenemos de caminar. Lo que nos diría hoy en este momento, ¿no? Caminar, recorrer, buscar precios. Esta semana se ha revolucionado todo. Un poco este es un tema de suma actualidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado, gracias por la nota y por invitarme a esta ciudad maravillosa. Quiero conocer la gente, así que feliz de estar acá. Bueno, sé que va a estar esta mañana porque también se enganchó con otras actividades acá que tienen que ver por ahí con los chicos y que, bueno, contar un poco. ¿Cómo es el temario de esto que se va a hacer acá? Mirá, vamos a intentar, ¿no?, explicar cómo está la Argentina desde la historia de cómo llegamos, y entendiendo bien el diagnóstico de cómo llegamos y cómo estamos, vamos a tratar de ver cómo salimos. De cara, obviamente, con esta elección que cambió un poco el panorama, pero básicamente que ya empezó a definir el panorama. Entonces, qué propone cada candidato y si esas propuestas de los candidatos son compatibles con lo que consideramos humildemente que Argentina necesita para salir y definitivamente salir de esta inviabilidad que estamos teniendo. Seguramente esta conferencia aquí en Federal se programó antes de las elecciones primarias, pero tiene un título que es actuales al día de hoy. Es el post de elecciones primarias y, bueno, cómo seguimos ahora con esta situación que se ha dado, ¿no? Se devaluó la inflación, se aumentaron todos los precios, esta semana se disparó todo, nadie sabe qué cobrar o cobra por las dudas un sobreprecio en algunos casos. Acá hay una cuestión básica. El domingo pasó algo muy importante en la historia argentina. Básicamente la gente de menores recursos le dijo a la política y a la sociedad: queremos un cambio de paradigma de la política. No solo por los votos de Javier Milei, sino por los votos de Patricia Bullrich también. Cuando vos los sumás en los barrios más pobres, vas a tener que tener una primera vuelta ganadora. Todos suman, Patricia más Javier Milei, suma más del 40%, 38, 42, 41. Quiere decir que si hubieran ido juntos, hipotéticamente, hubieran tenido una primera vuelta, ¿ok? Y quiere decir que el pobre le está diciendo a la sociedad: no me des más distribución, dame más trabajo. Esto es un indicador alucinante, con lo cual te está dando base y sustento para una reforma importante. El gobierno al otro día, a las 8 de la mañana, reaccionó con una devaluación bruta, intentando de alguna manera atraer rápidamente la plata del fondo, porque ese era el acuerdo, pero con todo el daño hecho el primer día, de manera de no devaluar más durante 2 meses y poder hacer campaña sin devaluar, ¿ok? Lo hace todo, es como Maquiavelo, el daño todo el primer día, los beneficios al final. No le salió porque obviamente no entendió la situación de que la Argentina está en un momento pre-hiperinflacionario, donde la primera devaluación generó aumento de precios par y paso, en forma automática e instantánea. Y ahí no hay precio que se bandean o no, es que se murió el sistema de precios. Y no hay números. Entonces 20, 30 lo mismo, 40 lo mismo, 22 es lo mismo que 18, y no es lo mismo en una economía esos aumentos. Pero como no hay precio, no hay moneda, no hay perspectiva, se están bandeando los precios. Es una semana importantísima esta, nos la vamos a recordar durante muchos años, si es que para ahora. Si no para, nos vamos a acordar también de la semana que viene. Ajá. O sea que estamos en riesgo muy grande. Ustedes, los economistas, creen que esta semana se puede parar. El gobierno debe hacer lo imposible para que esto se pare, se modifique, se calme un poco. Sí, pero no tiene mucha herramienta para hacerlo, porque no tiene alta credibilidad. Entonces vamos a ver si... para mí el renglón, la llave para pararlo, si bien no tiene la responsabilidad de la oposición, es que la oposición manifieste cierta prudencia y mesura respecto de lo que van a hacer esos dos candidatos. Claro. Porque Porque ahora tenemos un tercio, como se decía en su momento. Claro, pero ya no tenemos una oposición al gobierno, tenemos dos oposiciones. Siempre hubo dos, siempre hubo dos. Pero sería bastante bueno y prudente que, sin unirse ni mucho menos, dieran la previsibilidad de que uno apoya las leyes del otro. Con lo cual le vas a dar a la sociedad una previsibilidad de que gane quien gane, ese sector te da un marco de normas claro para el mes de diciembre. Lo más probable es que alguno de los dos sea presidente,
y le ganen al gobierno. Ahora, parece bastante difícil eso, igual que bueno, se dé, digamos, sobre todo con Milei, digamos, su discurso, lo que se oye, pasó a ser la estrella de alguna manera, lógico, más allá de que usted la nombró a Bullrich por ahí con los votos que también obtuvo, ¿no? No, pero hago la sumatoria de los votos, claramente pero lo 30, lo de Milei, digamos, con la estructura que él tenía y demás, pasó, claro, de hecho están todos los canales por estas horas. No, pues seguramente. A ver, yo hice la sumatoria, pues hago los 30 de Milei más los 17, te da un escenario de primera vuelta si hubieran estado juntos. Algo muy importante. Pero no le quiero tirar la responsabilidad de esto a Javier Milei, no la tiene. Claro. La responsabilidad de este momento es el gobierno que evaluó a las 8 de la mañana del lunes y que sembró incertidumbre en todo momento. O sea, que la sociedad se haya manifestado a favor de Javier no es la causa de este problema de esta semana, de ninguna manera. Pero dado que cualquiera, tanto Javier con más probabilidad y Patricia, pueden ser presidentes, creo que tienen que dar templanza y mesura en este momento. Porque esta semana se fabricaron muchos pobres. Esta semana la cosa estuvo muy complicada, hay gente que comió menos. Si el gobierno no hace lo suyo, los futuros gobernantes tienen que hacer lo suyo. Esta es mi posición. ¿Y usted cree que con esto, inclusive la credibilidad del gobierno, como lo decía ya, pero de quien es ministro de Economía, pero además es candidato a presidente de la Nación, cayó aún más? Totalmente. Habrá que ver ahora qué es lo que gestiona en este tiempo que queda. Tenemos que mitigar, hoy es un tema de control de daños. Hoy hay que recuperar la Argentina a partir de diciembre, porque hasta diciembre no hay cambio de gobierno. Y a partir de diciembre quiere decir que tenemos que darle previsibilidad a la gente de que a partir de diciembre va a haber algo razonable. Partido A, partido B, ¿ok? Por eso digo que esos dos partidos deberían hacer un acuerdo programático para diciembre. Si los proyectos son más o menos parecidos, vamos a ser honestos. Entonces, una reforma laboral de Patricia no va a ser muy distinta a una reforma laboral de Javier Milei. Entonces, los diputados de Patricia deben aprobar la reforma laboral de Javier Milei y decirle a la sociedad esa previsibilidad. Miren, quédense tranquilos, en diciembre vamos a no unir equipos, pero vamos a recibir los proyectos y los vamos a tener ganas de aprobar. Entonces, vos le das a la Argentina a partir de diciembre un horizonte más diáfano, porque si lo que pensamos que ahora sigue diciembre, enero, febrero, bueno, puede ser un desastre para Argentina. Un desastre que fabrica pobres. Yo voy a la agenda de producción, mi agenda es de producción, mi agenda es de trabajo. Esto fabrica pobres, fabrica menos trabajo. Entonces, no podemos permitir eso. El gobierno tiene que hacer lo imposible para racionalizarse de golpe. Yo cada vez lo veo más difícil. Claro, igualmente en diciembre va a haber una modificación, vamos a ver quién es el próximo presidente de la Nación, pero la gente necesita soluciones hoy y de eso se tiene que encargar el gobierno. Bueno, ahora por estas horas se dice que va a haber una batería de medidas, más allá del acuerdo que va a bajar el ministro de Economía también a Estados Unidos, a ver qué pasa con eso, ¿no? Si se puede al menos, como para darle algo inmediato a la gente ahora, algo más alentador, y no esto que es una incertidumbre total. Sin lugar a dudas, lo que pasa es que a ver, no quiero ser pesimista, pero lo soy. El gobierno no sé qué baterías puede tener para ganar credibilidad. Tenemos que pensar que hasta diciembre esto no se puede modificar de ninguna manera. Va a ser muy difícil. Muy difícil. No. Tomarlo como una incapacidad mía de análisis. No encuentro la vuelta que pueda tener el gobierno para revertir esta situación. Quizás podrá clavar el tipo de cambio a 700, 800 y quedar ahí, pero no deja de ser un sueldo un dólar que empobrece todos los sueldos. Claro, ahora vienen dólares del Fondo Monetario Internacional, se va a dinamizar un poco la economía, no sé dónde los va a volcar, pero ¿eso va a ayudar o no? No creemos una falsa expectativa, porque esos dólares no son para adentro. Esos dólares, el acuerdo con el fondo es como cuando vas al prestamista y te cambian los cheques. Esa es la realidad. Entonces te doy los dólares para que me pagues la deuda a mí y se la pagues a Qatar, que te prestó un tiempito, y a los chinos que te prestaron plata. Entonces, es un cambio de prestamista en el fondo, ¿ok? No es para dinamizar la economía ni para calmar el tipo de cambio. No. La calma del tipo de cambio puede venir por el hecho de que vos sabés que el gobierno no va a caer en default porque recibió ese cambio de cheques, nada más que por eso, que no es menor, es importante, pero no es que va a llover una lluvia de dólares domésticas que va a tirar el tipo de cambio a 400 pesos de vuelta. Eso no va a pasar, no puede pasar. Cuando llegue el mejor, digamos, de los candidatos ahora ya a la presidencia de la Nación de diciembre en adelante, ¿qué le espera? ¿Qué escenario? ¿Esto se va a modificar pronto? ¿Va a demorar mucho tiempo? ¿De qué dependerá fundamentalmente? Bueno, ahora es el momento de que cada candidato están presentando las propuestas, están exteriorizando la propuesta. Y están exteriorizando los plazos en los cuales van a hacer la propuesta, ¿no? Tanto Javier Milei como
como Patricia, como Massa seguramente también lo hará, van a encontrar un escenario de Argentina con un gran default, con 50% de pobres, con una inflación que va a estar tocando en diciembre 150, 160%, si la cosa va bien, pues si la cosa va mal puede ser mayor, y un escenario con importaciones paradas, un escenario donde la producción está muy complicada, en el cual tendrán que liberar el cepo lo más pronto posible para que la economía empiece a reactivar. Y eso requiere, digamos, un plan económico muy serio que tienen que estar haciendo, ya están haciendo, de hecho ya están trabajando los equipos. Sí. Bien, Gustavo, se queda por acá hoy, mañana, así que Hoy, bueno, mañana, después la charla, chicos, que va a versar un poco sobre esta cuestión, ¿no? De contarle a la gente dónde estamos parados y cómo es el futuro inmediato. La charla versa sobre cómo llegamos a esta situación y cómo salimos, a la luz de las tres propuestas más posibles, que una de las tres va a ser la ganadora, evidentemente. Sí, lo más difícil es ver cómo salimos, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, quedemos tranquilos que hay solución técnica. No, Argentina tiene muchos recursos para solucionarse y para sacar gente de la pobreza rápidamente. Y como decíamos al principio, como decía tu mamá en ese caso, seguramente siempre te lo recuerdan en todos lados, ¿no? Porque pasó a ser una estrella de los medios y de la economía social. Camine, señora, camine, busque precios. Ahora más ¿sí? ahora más que nunca, porque el camine tenía que ver con la defensa de la gente frente a un escenario inflacionario. El que te quedaba era, con los pocos manguitos que tenés, ir a buscar los mejores precios. Y ahora, bueno, no queda otra. Se sigue haciendo, ahora con la computadora ayuda bastante a caminar un poco menos, pero de todas maneras hay que tener en cuenta eso. Gustavo, muy amable. Gracias muchas por el gracias. recuerdo. Gracias. Un placer, ¿eh? Bien, vamos a seguir nosotros allá en el interior. Muchas gracias, Gustavo Lazzari, donde estará precisamente la charla sobre garrapata. Vamos a poner no solo la mirada, sino también el micrófono. Si tenía 60 días por residual, posiblemente iba a tener mucho más de periodo de carencia, que es el tiempo que la droga queda en carne y que no se puede consumir esa droga. Y que posiblemente por eso sea que no salen al mercado productos de ese tipo. ¿Cómo? Todavía. Afortunadamente, ya el año pasado se lanzó en Brasil un producto con este tipo de principio activo y en Argentina ya pasó la prueba oficial de SENASA, así que ya va a estar disponible este año esa nueva molécula. La estamos evaluando en Corrientes, en estos campos, que les digo que son campos con resistencia a todo, a ver cómo anda, cómo se comporta esta droga con cepas multiresistentes, y en 3 días no queda nada. Hay una destrucción total de estadios parasitarios. Es una droga que viene por aplicación Purón y que próximamente va a estar disponible, ¿no? Que deberíamos cuidarla al máximo. Nosotros solamente tenemos 2 muestreos de la provincia de Entre Ríos, de la zona de Feliciano, con resistencia a 4 de los 5 principios activos que hay. ¿Qué cosa? Esa es una droga que sale al mercado y después el organismo oficial determinará cómo la aprueba. Algunos productos se aprueban para control, otros productos se aprueban para control y erradicación. El organismo oficial, que es el SENASA, determinará eso, ¿no? Pero con un interesante poder residual, un muy interesante poder residual, que puede ser de mucha utilidad, sobre todo en esos campos con mucha resistencia. Bueno, volvemos para atrás con lo que decíamos del control químico. Vacunas no tenemos, o las vacunas que han salido a nivel mundial no han resultado cuando se evaluaron en Argentina, posiblemente por diversas cepas o por mucha exigencia en las pruebas de eficacia, pero vacunas no tenemos. En cuanto al control mecánico, manejo de potreros, descanso, quema, eso es algo que bien planteado y bien utilizado ha funcionado. Nosotros en esos campos de multiresistencia, que son puntualmente en el departamento de Goya, tipo que tiene resistencia a todo que hace, y tiene Hereford, hacienda Hereford con resistencia a todos los garrapatas. ¿Qué hace? Se tiene que dedicar a otra cosa, ¿sí? Entonces, si no teníamos drogas y echamos mano a lo que es eso, manejo de potreros, ¿sí? Se dividió el campo en 2, la mitad del campo sin vacas, que se mueran
de hambre de la garrapata, la otra mitad agarramos los garrapaticidas, porque una cosa es que el garrapaticida sea resistente con un 90% de eficacia y otra cosa que sea resistente con un 40% de eficacia. Ese resistente que tiene un 90% de eficacia sirve igual, digamos, es como, no sé, Maradona con el tobillo en el Mundial 90, con el tobillo hinchado, no estaba al 100%, pero sirve igual cuando son resistentes, pero la eficacia no es tan baja, digamos, no estamos en un 30 o 40% de eficacia, echamos mano igual a esas drogas y con esas drogas combatíamos la otra mitad del campo que nos quedaba con garrapata, con un 80% de eficacia, con un 90%, y en la otra mitad del campo haciendo manejo y rotación de potreros. De esa manera. ¿Esos ensayos son nuevos? Eso es del año pasado. ¿Cómo manejaste el ciervo? El ciervo no ha sido un problema para nosotros. El ciervo Goya es un departamento en que pasan las manadas de ciervo axis por 40, 50, 60 axis como si nada. No ha sido un problema, igual que no ha sido un problema en la oveja, ni el caballo. Realmente la parasitación en esas especies aparecen cuando el campo está muy parasitado y Goya no tiene una obligación de erradicación, digamos, sino que tiene que controlar. Entonces, no era un problema los ciervos. En nuestro caso no hemos visto axis. No encontramos axis con garrapata del bovino, ¿sí? Sí, como decía, los pantanos sí, mucha, pero axis puntualmente sí, lleno de garrapata, pero eran otra especie de garrapatas, no la garrapata del bovino. No sé, Atilio, si entonces que Rafael estaba haciendo algunos estudios con axis, si querés comentar algo. Se está haciendo un ensayo en Violeta de Concepción del Uruguay, donde hace un año y medio sacamos 6 axis, entre las 20 días se le pone a 10.000 árboles de garrapatas Nosotros en Corrientes tenemos 9 especies diferentes de cérvidos. Entonces, venado de las pampas y el que le comenté son los que suelen cargar, pero son especies protegidas que, bueno, eso no se toca, ¿no? Bueno, químicos, tenemos baños de inmersión, derrame dorsal, inyectables. Lo que decía de los 5 inyectables son las avermectinas, derrame dorsal son lo que es el fipronil y el fluazurón, y los baños de inmersión, que es el amitraz y las mezclas piretroide y fosforado. Esos son los 5 tipos de moléculas que hay en la actualidad para combatir la garrapata. Muestreados con problemas, no campos muestreados, así un muestreo aleatorio, sino gente que te dice: no puedo controlar la garrapata, no me anda. Entonces, bueno, se hace una prueba, es un test, este test que le decía para saber qué garrapaticida tienen problemas, que tienen resistencia a fipronil, y el fluazurón, que también en ese momento se estaban poniendo a punto las técnicas y que ahora se hacen técnicas de laboratorio más una prueba confirmatoria a campo, y estamos en un 15% de establecimientos con problemas con el fluazurón. Entonces, nuestro panorama en el caso de vecinos no está muy bueno, ni con las drogas ni con la mortandad de tristeza. Bueno, generalmente la garrapata sigue un patrón de movimiento en los animales y en el pasto, y es fundamental dar esta charla en el mes de agosto. Nosotros en Corrientes decimos que, bueno, en agosto caña con ruda y arranca el año de la garrapata, hay que darle con todo a la garrapata. Así que, como decía, el servicio es octubre, noviembre, diciembre, el destete es febrero, marzo, agosto es el mes clave para la garrapata. ¿Sí? Agosto es el mes clave, arranca el año de la garrapata. El año de la garrapata arranca en agosto y arranca así porque la primera
rueda, de esos ciclos que veíamos, tomamos agosto porque ahí es cuando sale el invierno, el frío del invierno aletarga un poco como decíamos, la incubación, a veces la corta, el periodo de incubación y la garrapata se muere, y a las larvitas se van muriendo, no las mata totalmente, pero muchas de ellas logran sobrevivir el invierno, poquitas, y en el mes de agosto, cuando la temperatura empieza a mejorar, se suben a la vaca y hacen ese primer círculo, ¿sí? Esa primera generación. El tema es que son poquitas y no se las ve. Sí. Vamos a poner que sean 3 que lograron, por ponerlo, son poquitas, pero no son 3, pero vamos a poner que sean 3. Ellas se suben a la vaca, hacen el ciclo, hacen la primera rueda en agosto, septiembre, octubre, y ¿cuántas quedan de esas 3 después que hace la rueda? 9.000. ¿Sí? 9.000. Y esas 9.000 van a encontrar condiciones de temperatura y humedad más favorables en octubre, noviembre. Y hacen de vuelta, que son hijas de las primeras, hacen la segunda generación, digamos. Ahí ya la cuenta se nos va al diablo, ¿no? Y ahí tenemos el primer gran pico de garrapata en corriente que para arriba, ahí aparecen las bicheras, empieza la complicación, y ahí es donde el productor se apura y quiere empezar a tratar porque ve los animales con garrapata, pero ahí ya es tarde. ¿Sí? Ahí ya es tarde porque ya hicieron el primer ciclo, ya contaminaron el pasto, ya contaminaron el campo. Y el resto del año la va a ir siguiendo atrás. Va a tratar, pero cuando pase el periodo de matanza del garrapaticida, se le van a subir de vuelta y así va a ir corriendo la de atrás. Todo ese gran número de garrapatas que nacieron hacen una tercera generación mucho más catastrófica, mucho más imponente, que se da ya llegando al otoño, y improvisan como Corrientes o un poco más al norte, hacen una cuarta y una quinta, llegando los animales al estado ese que les mostré. Ese patrón de crecimiento o de curvas es en mayor o menor intensidad, varía de región por la cantidad de ciclos que hace, pero el patrón es el mismo. Entonces, la estrategia es darle con todo, sin piedad, ahora, ¿sí? Por más que no se vea garrapata y me dice estoy limpio, si hay sospecha de garrapata de los vecinos, o sospecha, darle cuando es la época justa para invertir en un buen garrapaticida. Si pueden saber o pueden hacer el test y saber qué droga anda y qué droga no, mejor todavía, pero es el mes ideal para darle una buena droga que tenga un buen poder residual o tiempo de matanza. Entonces le aplicamos a los animales salen al campo, y las poquitas garrapatas que quedaron vivas del invierno, garrapata que se sube, garrapata que se muere, garrapata que se sube, garrapata que se muere, y los animales hacen como una aspiradora del campo, o sea, están afectando ese 95% de la población que está en el pasto. Y cuando pase ese periodo de matanza, ahí nomás, si el producto ese dura 42 días, que es lo que dura uno de los más largos que tenemos en el mercado, pasan esos 42 días, ¡pum!, aplicarle otra droga, diferente molécula, no la misma. ¿Sí? Que puede ser un inyectable si le anda, que dura también alrededor de 30 días. Entonces son 75 días que estamos aspirando las poquitas garrapatas que quedaron en el campo después del invierno. Eso se llama control estratégico, es una estrategia que se desarrolló en el INTA Rafaela, se probó en el NOA en su momento. Yo he estado charlas
en Santiago del Estero, por ejemplo, en donde con 2 aplicaciones nada más los tipos quedaban prácticamente sin garrapatas el resto del año. Sí, por eso se llama control estratégico, porque estratégicamente se le da en el mes más débil de la garrapata. Y los productores santiagueños no querían, porque era tan efectivo, les bajaba tanto la carga de garrapatas que ellos no lo querían usar porque decían, pero me saca la garrapata, entonces pierdo mi inmunidad contra la tristeza. Imagínense, era tan bueno que les llegaba a afectar a ellos, porque a ellos les gusta ver los animales con garrapata, porque malinterpretan que si el animal tiene garrapata va a tener inmunidad contra la tristeza. Y eso no es así. Pero bueno, Santiago del Estero también tiene a su favor el tema del clima. ¿Sí? En el invierno el ciclo se corta naturalmente. Y pues, con 2 tratamientos andan espectacular. Para la región de Corrientes, nosotros necesitamos un tratamiento más y a veces un cuarto más para lograr el mismo efecto que se tiene en el NOA de minimizar el impacto de las sucesivas generaciones. En algunas regiones con esos 2 alcanzaba. En Corrientes, en Sauce, todo el departamento del sur de Corrientes necesitamos 3 tratamientos. Siempre y cuando si las drogas funcionan, con 3 andamos espectacular. Y por ahí un refuerzo más en marzo o abril. Ahora, independientemente de si sea controlar o erradicación, esto es fundamental. El ataque a la primera generación es fundamental, le va a facilitar mucho después seguir el camino de limpieza del establecimiento, ¿no? Esto, Decime, sí. esa primera batalla, ¿cómo la empezaríamos entre baño, purón y inyectables? ¿Y qué orden? Nosotros, el orden que le damos en Corrientes depende de lo que dé la prueba, por la situación complicada de falta de eficacia, de garrapaticidad que tenemos. Sí o sí tenemos que hacer primero el test. Una vez que el establecimiento hizo el test y sabe qué droga funciona y qué droga no, ahí armamos. No es una receta de poder decir, empezar, sino que va de acuerdo a qué le funciona, qué no. Por ejemplo, los baños los sacamos de este esquema. Y los baños nosotros los recomendamos casi con exclusividad para el despacho de tropas, ¿sí? El baño y su acción de volteo, no hay nada mejor que el baño. Encima no deja muchos residuos en carne, entonces le decimos a los productores que si el baño te anda, preserva el baño y usa las otras drogas para manejar la garrapata en el establecimiento. Y entonces, ¿cómo armar qué droga hacer? Si yo estoy en Corrientes, digo, primero hacer el test o qué te dio el test, que ese test varía año a año, no es que yo hago un test y me dura 5 años ese resultado, sino que los productores lo tratan de hacer todos los años. Si yo no sé, por supuesto que se recomienda usar con drogas de mayor poder residual, ¿sí? Como el frazurón, y después un inyectable como la ivermectina, que tienen mucho poder residual. No recomendamos las mezclas, no recomendamos usar, van a ver que hay productos que tienen 3, 4 garrapaticidas juntos, ¿sí? Eso, si yo sé que me anda la ivermectina y me anda el fipronil, no debería usar una mezcla de fipronil con ivermectina, porque ahí estoy generando posiblemente una resistencia a 2 drogas al mismo tiempo. Y si tienen 3, a 3 drogas. Entonces, siempre en lo posible, utilización de monodrogas. ¿Sí? Siempre utilización de monodrogas. Sí, no es molestia, por favor. Si vos transportás Sí. la billetería entre ríos, ¿cómo empezarías con un tulón? Yo arrancaría con lo más larga acción que tenga. En agosto, Sí. si estás viendo garrapata arriba del animal,
Sí. Generalmente en esta zona, si ves a la garrapata arriba del animal en esta época, estamos complicadísimos. Por ahí más al norte de Entre Ríos, diría sí, puede ser el sur de Corrientes, sí hay garrapatas en esta época del año, pero sí arrancaría con un... ¿Cómo? No hizo frío. No hizo frío. Pero esa garrapata que está, y si el purón anda, va a continuar su ciclo, porque un purón, hablamos de fluazurón, uno evalúa, cuando pone un fluazurón tiene que evaluar si anduvo o no anduvo a los 21 días recién. Eso es importante también que quede claro. Cuando uno pone una droga, yo digo, bueno, ¿a los cuántos días tengo que ver el efecto? Si yo pongo un fluazurón, tengo que ir a revisar si anduvo o no anduvo recién al día 21. Si yo pongo una ivermectina de más del 3%, inyecto y a los cuántos días tengo que ir a revisar si anduvo o no anduvo, y más o menos entre el día 3 y 15 tengo que ir a revisar si anduvo o no anduvo. El baño sí, a los 2 o 3 días yo sé si anduvo o no anduvo, ¿no? Y generalmente cuando el baño anda con 2 baños separados 9 días, queda limpito, y es lo que, de hecho es lo que se usa para el despacho de tropa, ¿no? ¿Por qué 2 baños cada 9 días? Yo le decía que la garrapata tenía como 7 formitas arriba de la vaca diferentes, 7 formas de diferentes colores, diferentes tamaños. El baño mata 5 de esas y deja 2, que el baño no le hace nada. Entonces por eso hay que esperar que eso cambie de estado, y si por eso a los 9 días, cuando yo repito el baño, esas 2 ya cambiaron de estado y ahí las mato. Pero volviendo a su pregunta, si hay garrapata y yo le pongo un purón y ese purón anda, esa garrapata va a seguir, pero cuando esa teleogina caiga a poner huevo, posiblemente esos huevos sean infértiles, ¿sí? Eso es en el caso de que yo quiera que yo estoy en corriente y quiero despacharle tropa a ustedes. ¿Y ahí la garrapata vuelve a subir de vuelta? Sí, pero en esos 9 días no le da el tiempo para tener un estado de resistencia. O sea, con el segundo baño, a los 9 días, agarro a todas en estado sensible, digamos. En el caso de que el baño ande, si el baño anda, es re fácil limpiar una tropa. Re fácil. Ese segundo baño que te salen limpia. Sí. ¿Cuántos días tenés para cargar que no te suba el agua? Y que prospere después. Y tienen 3 o 4 días, generalmente si tienen un piretroide, que el efecto de repelencia es 3 o 4 días, si no tienen un potrero así más o menos limpio, se sube la larva. Igual es fácil que sea una larva que se le subió del post segundo baño, si uno mira la larvita, o si es una larva que el baño no le hizo nada, ¿no? Por ahí tenés que aclarar que para mantener los trabajos un poco acá, sí. Ese mantenimiento de la carga baja está muy bueno, porque son personas sucias, de corriente y eso. Estaba hablando acá del río y eso. Si viene de buscar el productor, Sí. si pone un pulón y se cable en la época, los tratamientos son de acuerdo al poder residual absoluto de cada producto. Lógicamente, aprovechar este momento para iniciarte bajo la carga. Totalmente. Mira, yo por eso dije, yo he estado en zona del NOA y en Santiago con 2 tratamientos listos. En Corrientes agregué que un tercero y por ahí un cuarto. Y acá esto para controlar anda espectacular. Pero en enero pueden descansar tranquilo. ¿Sí? El mismo calor de enero atenta contra los ciclos de garrapata. Pero después, si tienen problemas o quieren limpiar, tendría que seguir por lo menos un año. Y ahí evaluar a ver cómo anduvo el esquema, ¿no? Estas drogas, como decía, tienen mucho permanencia en carne, y eso por ahí aumenta en la repetición, y bueno, eso atenta contra la inocuidad alimentaria. Pero bueno, si las drogas funcionan y lo hago bien al esquema, o sigo lo que dicen las recomendaciones de los entes sanitarios, en un año debería cortarse y después solamente revisar. Y lo que igual también lleva el tratamiento de que no queden vacas sin tratar.
erradicación de que una vaca que no juntar no puede juntar y te queda la vaca. Exactamente, o sea, el tema de las vacas sin juntar es un problema grande. Que, por ejemplo, la zona de Sauce ese era el gran problema. La zona de Sauce, una zona de mucho monte, era prácticamente imposible juntar la hacienda cada 21 días. Sí. En el caso del fluorsulón, digamos, que actuaría contra la muda ¿cierto? El fluorsulón que inhibiría la muda de la garrapata, ¿cierto? En el caso de ya tengo esa telogina que no tiene muda por delante, ¿qué haría? ¿Infértil ese huevo nada más o cómo sería cómo actuaría, digamos, contra esa telogina? Esa telogina, si llegó a succionar sangre, realmente va a ser difícil porque ya si está en estado de telogina es el último día que está. Si llega a succionar algo de sangre va a ser muy poquita, posiblemente esa va a seguir su ciclo medio normal. Sí. Hay un efecto de la droga del fluazurón que es por contacto también. Hay estudios que demuestran que si bien es una droga sistémica, pero si la garrapata tiene contacto directo con la droga, le afecta. ¿Sí? Por eso en el laboratorio los test que hacemos no le damos de comer el fluazurón a la garrapata, sino que la ponemos en una de las formas de hacer los test que se llama de adultos, en una inmersión con fluazurón, la bañamos y si anda el fluazurón, esa garrapata pone huevo como si nada, pero los huevos no nacen. Y si no anda, esos huevos nacen. Te quiero decir que si tuvo contacto de alguna manera esa telogina con el fluazurón. Vieron que el fluazurón se aplica en 2 líneas, no se recomienda la aplicación en purón en una sola línea, sino en 2 franjas, y eso también es para aumentar el área de cobertura de esa droga y tener algo de efecto de contacto, porque se demostró que si la garrapata tiene contacto con la droga, le afecta también. Pero si está, no sé, en la cola o en la cabeza, y ya esté telogina el día de la aplicación, esa garrapata posiblemente siga su vida normal y siga manteniendo el ciclo, ¿no? Por eso recomendamos el fluazurón en esta etapa, porque un fluazurón aplicado en otra etapa donde están llenos de garrapata o hay cierta carga, hay teloginas que van a caer y van a seguir. Entonces, y lo recomendamos aplicar una sola vez en el año, una sola aplicación, no más de eso, de fluazurón. Con la seguridad de que el baño no cambia. Sí. ¿Cómo ves empezar esa primera lucha con un baño? Nosotros en campos que no le anda el fluazurón, que no le anda el fipronil, no le anda la ivermectina, lo único que le anda es la mezcla de fosforado piretroide. Hacemos 3 baños acá, pum, separados 21 días. Pero eso es un caso extremo de que, sí. No. Un baño, 21 días, otro baño, 21 días, otro baño. Sí. Bueno, pero si el baño anda bien y tiene un 100% de eficacia, son 60 días de que la garrapata aspira y después llega al baño y muere eso. Pero esos son en casos de que no andan que hay en esos casos, que no anda el fluazurón, no anda el fipronil, no anda la ivermectina. Lo único que le anda es el baño. Pero nosotros tratamos de vuelta del baño preservarlo para el despacho de tropa. El baño, en lo posible, si funciona, usarlo para despacho de tropa. Sí. Yo terminé con eso. Yo estoy respondiendo preguntas nada más. A ver, sí, esos son mis compañeros de INTA Mercedes. Así que nada, nuevamente agradecerles y el panorama, si bien es complicado, hay que esta nueva molécula va a ayudar mucho, estimamos, y si pueden hacer los test es fundamental. No sé si Fucofa está haciendo los test, pero si no, Lita Rafaela lo están haciendo. En algunos campos que se han detectado el peso de la sierra, ¿no?
mientras que no hay baño, claro. Bien. Y tiene diferentes lugares para enviar a Carla con la copa, con y en Corrientes también ahí pueden enviarlo, digamos, a través de las agencias INTA, nos llegan también las garrapatas, así que estamos, sí. Bueno, una pequeña, ya termino porque están. Nosotros usamos 10 de estas gordas teloginas, 10 por droga, o sea, grupo control de 10 y 10 por droga, o sea que más o menos tenía que mandar 60, 70 teloginas para si querés evaluar todo. Yo entiendo que es difícil conseguir esa cantidad de teloginas en esta región, pero hay otro tipo de pruebas que se llaman inversión de larva, que con 2 o 3 teloginas sirven para hacer la prueba. Uno cree que pone huevo con la boca y que tiene el poro genital ahí muy cerquita de la boca, y no es que pone el huevo con la boca, sino que bueno. Bueno, muchas gracias, Néstor. Un placer escucharte. Gracias, la verdad que todo es bueno que nos pueda anticipar o siempre conocer antes del tiempo, que después nos pasan las cosas, ¿no? Acá en la sociedad rural se hizo el baño nuevo este año, así que justamente para los que son socios, productores, estén tranquilos que justamente estamos anticipándonos a cualquier cosa, así que se hizo después de 70, 80 años, se renovó todo el baño por completo, justamente porque vemos también un cambio climático, como estamos viendo todo, y quizás las fronteras bajen climáticas, así que hay que tener cuidado, y lo peor es por ahí no anticiparnos o negar las cosas, y creo que lo de nos sirve mucho para que entendamos que tenemos que ser prácticos a la hora de erradicar un problema que podamos tener. Si no lo tenemos, mucho mejor. Así que bueno, tenemos que avanzar con la otra charla que viene, los invitamos a todos que permanezcan. Ahora viene Gustavo Lázaro y lo va a presentar bien Cecilia. Yo simplemente quería hacer este paso nada más. A lo que me dijo Nicasio, 5 minutos más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sacarse alguna duda, está el micrófono 10 minutos más para hacer cualquier consulta que quieran. Y si no, ya damos por finalizada. Bueno, allá. Quería consultarle cuál es el tiempo de vida de una garrapata en el campo sin alimentarse. Hola. Esa larvita depende de la época del año que ella nace. Si nace en época de verano, puede vivir a 2 meses sin problema. Y si nace en época de otoño e invierno, el frío no la mata, digamos, la descarga un poco, pero no la mata, incluso le ayuda a vivir más. Y esas son las que por ahí logran vivir 6 meses, pasar todo el invierno y iniciar en este mes de agosto la rueda, la primera generación. Entonces viven de 2 a 6 meses.